Vamos a orar. Ya oramos al principio, pero volvemos a orar porque nos conectamos a las redes sociales, ¿ok? Por esa razón. Bendito Dios, a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos ponemos delante del trono de tu gracia. Con mucha humildad te pedimos perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados, perdón por aquellas actitudes que hemos tenido, Padre, y que tú lo has visto. Has visto nuestro corazón, has visto que te hemos ofendido. Hemos lastimado tu presencia en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones humanas. Por eso te pedimos perdón. Sabemos que la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en el Calvario es para el perdón de nuestros pecados. Tomamos esa gran bendición de parte tuya, porque dice la palabra que el que esté limpio, límpiese aún más. Y aquí está tu pueblo, Padre, que lo llevo ante el trono de tu gracia, para que también no tomes en cuenta sus debilidades y sus pecados. Tomando este perdón, nos ofrecemos como una ofrenda viva para ti, al único Dios verdadero, porque a ti te agradan no las ofrendas muertas, te agradan las ofrendas por voluntad propia, que estemos así como un olor fragante delante de ti. Padre, toma nuestras vidas, toma nuestro servicio en esta noche y manifiéstate en gloria, manifiéstate en poder en medio de nosotros, porque es una noche de sanidad. Y queremos, Padre, también traemos una familia que representamos. Ahorita me acaban de decir que su hija no puede venir, pero hasta allá enviamos palabras de sanidad. En el nombre de Jesucristo declaramos, Padre, de que tú eres Dios, el Todopoderoso, y que has enviado al médico de médicos que se llama Jesucristo, quien está en medio de nosotros, ya en medio de nosotros, porque Él es el médico de médicos, hermano. Y si Él está en medio de nosotros, hoy es el tiempo de presentar nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestras almas, para que Él las sane. Y salir de aquí diferentes, en una actitud diferente, porque Dios ha tomado a través de Jesucristo todas nuestras enfermedades, sean espirituales o físicas. En el nombre de Jesucristo, amén. Imaginémonos, ayúdenme a imaginarnos esto. Un pueblo que recibe agua contaminada. Es por eso que la imagen, acá está el agua muy limpia y la agua que está saliendo allá es como el río Lerma, ¿verdad? Así que está cayendo y la gente que está de ese lado, pues porque toma ese tipo de agua está enferma. Si se fijan, la persona que está hincada aquí abajo, el varón está tosiendo. Yo no sé si lo alcanzan a percibir, está tosiendo. Y la gente se ve enferma, pero acá la gente se ve sana, se ve con una actitud de tomando agua limpia. Ahora, basándonos en esa imagen, imaginemos ese pueblo que recibe agua contaminada. Muchos se enferman y otros mueren. Y algunos buscan desesperadamente una fuente limpia. De pronto alguien abre un manantial puro y cristalino y que sana nuestra vida. Así es la sana enseñanza. Agua viva que limpia, agua viva que fortalece, agua viva que restaura, frente a las aguas contaminadas de las falsas enseñanzas. Recordemos que Daniel, quien vivió en Babilonia, se mantuvo firme en la verdad de Dios, rechazando la comida contaminada del rey. Su discernimiento lo preservó sano y fuerte, y su fidelidad fue testimonio para toda una nación, y que hasta el día de hoy es un testimonio para nosotros. Nosotros también tenemos que abstenernos de mucho alimento contaminado. Tenemos que tener un discernimiento de las cosas contaminadas, que es la palabra de Dios cuando está torcida e interpretada por seres humanos. La palabra de Dios no debe de interpretarse, debe de leerse. Es por eso que está en español. Es por esa razón que está ya traducida, hermano. Muchos hoy en este tiempo pierden el tiempo en querer traducir nuevamente lo que ya está traducido. Ya no hay. Que Dios, la vez pasada hablamos de que Dios a cada pueblo le dio un idioma. Pues nosotros nacimos en México y nos dio un idioma aquí.
No es porque esté yo en contra de hablar otro idioma, ojo con eso, hermano. Porque yo, por ejemplo, yo soy maestro de inglés, o fui maestro de inglés, de kinder, de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. No estoy en contra de los idiomas. Me gusta hablar otro lenguaje. Pero ¿saben qué? Hablando del lenguaje bíblico, la palabra ya está traducida en español. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Yeshua, que es Jesús, dice, es que Jesús no se llama Jesús, se llama Yeshua. Perdón, cuando yo estuve en Estados Unidos por 30 años, allá le llamaban Jesus y no le cambiaban de nombre, solamente lo estoy hablando en otro idioma. ¿Sí me explico? Así que en México no es Yeshua, es Jesús. Porque Él se identifica con nuestro idioma. Yo no escogí mi idioma, Él me lo dio, Él te lo dio. Y si Él te lo dio, Él quiere que en tu idioma, el que Él te dio, tú te manifiestes a Él. Aquí está. Todo esto está en español. No está en hebreo, no está en griego, no está en arameo, no está en pechita. Los originales están en idioma porque en ese entonces se habla. El Nuevo Testamento, la mayoría, por eso es las Sagradas Escrituras griegas, porque la mayoría está escrito en griego, pero también está en pechita, también está en arameo, ¿ven? Pero en una mínima parte, pero la mayoría está en griego. Por eso son las Sagradas Escrituras griegas. ¿Y qué pasa con el Antiguo Testamento? Es por eso que viene de un pueblo hebreo, por eso las Sagradas Escrituras hebreas, porque se hablaba en hebreo. Entonces, hoy a nosotros los mexicanos quieren que hablemos hebreo, arameo. A ver, hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú puedas entender. Dijo Pablo en 1 de Corintios, en el capítulo 14, todo el capítulo 14. Dice, yo sé hablar lenguas, pero yo prefiero hablar 5 palabras en entendimiento que 10,000 fuera de él. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es lo que nosotros entendemos, hermano? ¿A poco tú eres políglota? O sea, que hablas varios idiomas. Tú eres una persona que habla perfectamente, o quizás con trabajo, español. Pues es así como tú debes de buscar a Dios, en español. Y no, el nombre de Dios, Padre, son 4 consonantes, pero cuando esas consonantes le pusieron vocales para poder pronunciar el nombre de Dios, ahora quedó como Jehová, ¿ok? Jehová. Y lo dice aquí. Muchas veces los vas a leer, no de otro, no lo vas a ver en arameo, no lo vas a ver en griego, lo vas a ver en español. El nombre de Dios es Jehová. Cuando vemos la versión latinoamericana habla de Yahvé. Pero ¿sabe qué significa? Porque está en un idioma no griego, sino está en hebreo. La palabra hebrea, Yahvé, significa Señor. ¿Ven? No es un nombre, es un adjetivo que se refiere al Padre, Señor. Entonces nosotros, hay muchas cosas que tenemos que aprender porque dicen en Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces nosotros a eso hemos llegado aquí, a adquirir conocimiento. No son letras ni aprender más, es adquirir naturaleza divina del Padre. Eso es adquirir conocimiento. ¿Por qué lo digo? Porque no puedes buscar 2 de Pedro en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Primero el 4, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿De qué naturaleza divina estamos hablando? Del Padre, ¿eh? No del Hijo, del Padre. Ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia son las cosas que nuestro Dios nos tomó. ¿Qué éramos nosotros antes? Pues éramos sin entendimiento, llegamos a la recaudería y nos robábamos las uvas,
mientras mi mujer estaba ya comprando, pues yo me estaba robando las uvas. ¿Por qué le digo que me las estaba robando? Porque no las he pagado y todo lo que no he pagado me lo estoy robando. Los ladrones no van a heredar el reino de los cielos. ¿Quién se lo va a decir? A eso hemos venido acá, para que la palabra de Dios nos confronte. Dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Entonces, cuando nosotros estamos adquiriendo conocimiento de aquel que nos llamó por su excelencia, nosotros no estamos adquiriendo cosas que aprendemos más, estamos adquiriendo de su naturaleza divina. Y eso es lo importante. Lo importante, si te han dicho que hay que aprenderte la palabra de memoria, no es lo importante. Lo importante es que vayas adquiriendo de su naturaleza divina de Dios. A eso has venido, a llenar tu vaso de su presencia. Para que tú seas sanado, necesitas llenarte de la presencia de Dios. Y para poderte llenar de la presencia de Dios, debe sí o sí haber conocimiento. Porque a través del conocimiento es, como dice el versículo 4, Él nos hace participantes de su naturaleza divina. Amén. Así que no es un aprender más, ni llenarte más de versículos en tu mente. No se trata de eso. Y aquellas personas que no tenemos mente para que se nos gaben, pues no es lo importante. Lo importante es que tú vengas y entiendas de que has llegado al lugar correcto, a llenarte de la naturaleza divina de Dios. Tú eres un vaso y tú decides de qué lo vas a llenar. Es por eso la imagen, ¿puedes cambiar la imagen? Es por eso esa imagen del agua sucia y el agua limpia. El mundo te ofrece agua, sí, pero está contaminada. Y nosotros hemos llegado al lugar correcto a tomar el agua limpia de su palabra. Y esa agua limpia es que Él está compartiendo de su naturaleza. Y yo he llegado no a aprender más, he llegado a este lugar a llenar mi vida, mi vaso de su presencia. Porque Él dice de que lo va a compartir su naturaleza divina a través del conocimiento. A eso es verdad, porque escrito está. Te he llevado a la palabra y siempre debemos de cuestionar todas las cosas. Díganme ustedes, yo soy una persona que de verdad, un pastor que me gusta aprender todos los días. Si tú tienes algo que enseñarme, enséñamelo. Por favor, te lo pido. Si yo tengo muchas cosas que enseñarte, te las voy a enseñar. Jamás dice en la Biblia 1960 de la Reina Valera de que nosotros tenemos que cambiar de idioma para poder acercarnos a Dios. Jamás vas a encontrar eso. Nunca Dios va a querer que tú le llames en otro idioma que no sea tu idioma natal. Si tú hubieras nacido en Estados Unidos, allá tendríamos que no llamarle ni Jehová Dios, ni siquiera a Jesús Jesús, porque allá en Estados Unidos, en idioma inglés se dice Jesus. ¿Sí me explico? Y no le estamos cambiando de nombre, lo estamos hablando en su idioma. ¿Sí me explico, hermanos? Es bien importante entender esto. Las falsas enseñanzas que son las aguas contaminadas nos dicen de que ahora que Jesús, a ver hermano, que Jesús no es Jesús, que Él nació en un lugar donde es conocido por Yeshua. Sí, en ese lugar, si yo estuviera en ese lugar y tuviera ese idioma, correcto, pero resulta que no estoy en ese lugar, estoy en México. Y aquí se habla español y aquí para mí Jesús es Jesús. No es Yeshua, es Jesús. Amén. Lo probamos en la Biblia. Pruébame tú en esta Biblia o la que tú traes de que es Yeshua. Pruébamelo. Yo sí te lo puedo probar de que un ángel se le apareció a una mujer y le dijo, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Yeshua. Dice aquí, dice Jesús. El Salvador del mundo. Vendrá el Espíritu Santo, posará sobre ti, y tú serás una mujer, ¿cómo le dijo el ángel? Bienaventurada, bendita entre todas las mujeres, porque bendito es el fruto
de tu vientre. Qué maravilloso es esa experiencia de esa mujer, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Ella no es la salvadora del mundo, es su Hijo Jesús. Y ella supo de que Jesús, su Hijo, era su Señor, su Creador. Siempre lo supo, siempre lo supo. Una vez, en unas bodas de Canaán, le dijo mujer. No le dijo mami, mamita, le dijo mujer. Es tiempo de que yo haga la obra de Dios, para la cual yo fui enviado. Porque ella le estaba pidiendo de que se había acabado el vino en esas bodas de Canaán. Y él le decía, Jesús, se acabó el vino. ¿Y qué quieres que haga, mujer, si todavía no ha llegado mi tiempo? Sin embargo, la complació y le dijeron, háganlo, dijo María, hagan lo que Él dice, hagan todo lo que Él les diga. Entonces ya es cuando vienen los sirvientes y le dicen, ¿qué quieres que hagamos? Tráiganme esas 6 tinajas donde los religiosos llegan, meten su mano y luego meten en otro. 6 veces se lavaban las manos por religiosidad. Y le dijo, de esa agua donde ellos se lavan la mano, tráiganmela para demostrarles el poder de Dios. Y esa agua la convirtió en vino. Ojo, fíjense muy bien lo que les voy a decir. Vino no fermentado, dice en la palabra griega, en las raíces griegas, diferente a las raíces hebreas, ¿ok? Porque la misma palabra vino que dicen los salmos es diferente vino en las sagradas escrituras griegas, porque en griego la raíz griega vino significa un vino no fermentado. Y acá en los salmos significa vino, un vino fermentado que rojea y que ataranta, ¿no? Entonces, fíjense la misma palabra, ¿ok? ¿Se dan cuenta? O sea, la profundidad del conocimiento. Cuando uno entiende, miren, por ahí hay cristianos borrachitos que dicen, ay, pues si Jesús tomó. A ver, hermano. Jesús convirtió, si te vas a meter en esos asuntos, necesitas, si ya de verdad estás tú tratando de hablarme a alguien que sí conoce teología, ¿ok? Alguien que sí prepara a pastores. Yo preparo a pastores, así que les enseño a pastores. Y yo no les enseño mentira, no les enseño agua sucia, les enseño agua limpia. Porque en griego y en hebreo la misma palabra vino son diferentes. Una en los salmos significa vino que rojea y emborracha. Y acá lo que transformó el agua en vino es una uva recién exprimida. Imagínense ustedes que llegaron ante el juez y dijeron, oye, ¿por qué casi matas a tu mujer? Pues alguien que se llama Jesús por ahí convirtió 6 tinajas en vino. Nos pusimos pero bien hasta atrás. No nomás yo, todo el pueblo. Porque Jesús convirtió y Jesús murió sin pecado. Pero ahí hubiera sido su pecado. Porque Él sabía muy bien. Jesús sabía muy bien lo que el Padre le había dicho. Los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. ¿Tú crees, hermano, hermana, que Jesús iba a ir contra la voluntad del Padre para convertir esa agua en vino que embriagara y emborrachara a todo ese pueblo de las bodas de Canaán? ¿Tú crees que eso iba a ser posible? Pues no. Si lo habías pensado que sí, yo te digo, no. Él murió sin pecado. Y la desobediencia es un pecado. Y mucho menos Jesús le iba a desobedecer al Padre. Cuando hay una condenación, los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. ¿Cómo te atreves, Jesús, a hacer esa agua en vino que embriagara a todos esos de la boda de Canaán, incluyendo a sus apóstoles? Imagínense ustedes, ¿verdad que no cabe eso? No tiene coherencia. No significa eso. Pero hay personas que lo quieren justificar. Bueno, hermanos, estamos hablando de agua contaminada y agua limpia. La Biblia no se interpreta con pensamientos humanos. La Biblia se interpreta con sí misma. La Biblia se interpreta con la Biblia. Nunca se hace así. Es que yo creo que Dios dice, jamás se hace así. Teológicamente, los que estudiamos teología, ¿ok?
y estudiamos más de 31 materias, teología, y para poder entender la Biblia. Y la Biblia se estudia con la Biblia y se responde, la Biblia se contesta con la Biblia. Así que en ninguna parte aquí va a haber que la Biblia nos enseñe de que nosotros tenemos que hablar un idioma diferente para acercarnos a Dios. Lo único que te acerca a Dios se llama obediencia. Tú obedece a Dios y tú tendrás una buena relación con Él. Quiero ir a 5 ejemplos, ¿les parece? El primer ejemplo, algunos dicen que algunos apostatarán. ¿Saben qué es apostatar? Por los que sí saben, qué bueno, pero los que no saben, quiero explicarle un poquito, ¿ok? No me voy a ir muy profundo, solamente superficial, ¿ok? Apostatar significa de que en algún tiempo tú estuviste en la verdad, pero que ahora crees cosas que ni siquiera están escritas. Eso es apostatar, ¿ok? Apóstata es aquello que una vez entendieron la verdad, pero hoy se dejan llevar por lo que alguien dice. Dice la palabra de Dios esto, miren, dice, en algún tiempo van a venir muchos y me dirán, Señor, Señor, y van a estar tocando la puerta. Y va a abrir Jesús y va a decir, ¿y ustedes quiénes son? Pero si en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y el otro, ¿no? ¿Y qué le va a contestar Jesús? A ustedes ni los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se fijan qué delicado es? ¿Cómo podemos saber nosotros de que alguien está en las cosas de Dios? Porque habla la palabra de Dios. No porque interpreta la palabra de Dios, sino porque habla la palabra de Dios. La interpretación profética más segura es la que está escrita. Cualquier cosa que ustedes quieran saber de Dios, lean la Biblia. Si aquí dice que ya, miren, como teólogo, les digo y les garantizo, si aquí dijera de que no es Jesús, es Yeshua, yo le estuviera diciendo que su nombre es Yeshua. Pero aquí yo no veo, nunca jamás he visto el nombre Yeshua, nunca. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A los que interpretan esto o a lo que está escrito? ¿Qué creen ustedes que debo de enseñar yo como maestro que forma pastores? ¿Qué creen que debo de enseñar? ¿Lo que yo creo o lo que está escrito? Pues lo que está escrito. Nada más lo que está escrito. ¿Por qué? Porque es mi deber formar buenos pastores. Hoy, en septiembre, se van a graduar varios pastores que yo estoy educando y enseñando la verdad. Esta verdad, no aquella verdad. La verdad bíblica, ¿ok? Y eso es lo que Dios nos ha traído aquí en San Mateo Atenco, a enseñar la verdad. Y volviendo al tema de los apóstatas, 1 de Timoteo 4:1 dice, la escritura es, miren, acuérdense de eso, hermano, la escritura se interpreta con la escritura. En otras palabras, la Biblia se responde con la Biblia. Dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles postreros tiempos? Hoy. Este es el postrer tiempo. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Aquellos que te dicen cosas que no pueden comprobar bíblicamente. Si alguien interpreta de que esto se puede interpretar humanamente, caíste en el error, en aguas sucias. Esta es agua limpia, hermano. Para aprender y tener buen discernimiento, la Biblia se contesta con la Biblia, ¿ok? Y quedémonos en esa estancia. La Biblia solamente se interpreta y se contesta con la Biblia. Ahora vayamos a 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Todo esto es muy delicado y es bueno. No te lo aprendas, llénate de la naturaleza divina de Dios, ¿ok? Así enfócate en eso. No te trates de aprender versículos ni palabra, solo recibe
la presencia de Dios y llénate de esa presencia. Porque lo que acabamos de leer, que le pedía a él que la pusiera en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, que nos hablaba de que él comparte a nosotros su naturaleza divina a través del conocimiento. Pero no para que te lo aprendas, sino para que te llenes de su presencia. Y eso es diferente, ¿ok? Dice en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quiénes son los hijos de perdición? Aquellos que tuercen la palabra clara de Dios. ¿Se imaginan ustedes? ¿Ustedes creen que el río Lerma nace así? ¿Como pasa por aquí? No nace así. Imagínense, la otra vez supe yo que llegaron unos Thornton con toneladas de carteras de huevo de cascarón para echarlas al río Lerma. ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿cuál es el sentido si lo siguen contaminando? ¿No es cierto? ¿Cuál sentido es querer purificar algo si tú le sigues contaminando y echándole todos los desperdicios, todos los drenajes? ¿Qué sentido tiene? El sentido sería de suspender la contaminación y el río se purificaría a sí mismo, ¿verdad? Porque el agua sale limpia de allá. Allá brota limpia. Pero llega aquí cuando llega aquí a Lerma, por eso huele así como huele, porque viene desde muy lejos de por allá, contaminando. Llegan fábricas, llegan químicos, llegan de todo. Por eso es que está así el río, ¿verdad? Díganme, ¿qué sentido tiene tratar de limpiar el agua cuando le sigues echando suciedad? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Bueno, lo que yo pienso. Vamos a Hebreos, hermano. Hebreos 3:12. Por esta razón es importante identificar doctrinas engañosas y es vital para nuestra salud espiritual. Hermanos, hermanas, es importante identificar las falsas enseñanzas. ¿Saben cómo se identifican? Lo que no está escrito. No está escrito. Absolutamente lo que no está escrito, esa es una falsa enseñanza que habló 2 de Tesalonicenses 2:6, que dice, nadie te engañe de ninguna manera, porque vendrán antes apostasía a manifestarse por medio de hombres de pecado, hijos de la perdición. Entonces, si no está escrito, ¿qué vas a hacer tú? No lo creas, no está escrito, te están engañando, ¿ok? Pero lo que sí está escrito, esa es la verdad, es el agua limpia. En Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ojo con eso, ¿ok? Incredulidad, yo creo todo lo que está escrito, pero no puedo creer lo que alguien me dice que no está escrito, no lo puedo creer. Porque a mí Dios me ha enseñado que yo enseñe como maestro y forme pastores en la verdad. Porque miren, ¿saben lo que significa tener un molde abollado? Y si yo lo meto para hacer panes, todos los panes van a salir abollados. Por mi culpa, porque soy el panadero, ¿verdad? Porque no corrigí el molde. Por eso que todos los panes que yo elabore van a salir abollados. Porque mi molde está abollado, está hundido, está chato. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Ponerme en la doctrina de Cristo para poder saber de que eso que estoy hablando viene de Dios. Y lo puedo sustentar, ¿ok? Sustentar. Quiero que me acompañen ahora, por favor, a un segundo ejemplo. Falsos maestros entre nosotros. Yo no puedo decir, ustedes lo tienen que juzgar. Para eso le decía a mi esposa Lali, traigan sus Biblias, por favor. Porque ustedes tienen que probar que lo que el pastor Víctor está predicando es bíblico y que no soy un falso profeta. O a lo mejor sí lo puedes comprobar diciendo, pastor, eso que tú dijiste no es cierto. Y es muy importante. Y no es de echar pleito, es de solamente ver unos por otros. Si yo me llego a equivocar,
pues sería, como yo tengo amor por ti y yo te podría decir, lo que tú piensas y tú crees no es correcto, porque no está escrito. Así de la misma manera, si tú me amas como yo te amo, tú deberías decirme, pastor, lo que tú dijiste no es verdad, porque no está escrito. ¿Ok? Ese es el amor, ¿verdad? No hay jerarquías aquí. El que yo sea el pastor no me hace más grande. El que me hace pastor me hace servidor de ti. Le digo a usted, porque su hija no pudo venir, ¿verdad? Y por eso va a negarse la sanidad. Y le digo enfrente de todo, ¿sabe qué? Invíteme a su casa. Me gustaría ir a su casa a ungir a su hija. Porque si por su condición ella no pudo estar aquí, ¿y qué está haciendo el cuidador de las ovejas? Dice, bueno, pues a ver si para el otro domingo pueden, ¿no? No, mi responsabilidad, dice la palabra de Dios, a ti, Pastor Víctor, te voy a sacar cuenta de ellos que están ahí. Así que es mucha responsabilidad, no con ustedes, sino quien me dio a cuidar ustedes. Porque dice, obedezcan a los pastores que han de dar cuenta por ustedes. Así que lo que hablamos, lo que predicamos, lo que hacemos debe de corresponder a la voluntad de Dios. No mi voluntad, a la voluntad de Dios. ¿Les queda claro eso, hermano? Yo soy su servidor. No soy un pastor que voy a sus casas y quítate, chamaco, porque llegó el pastor, dale ese lugar y todo. No, soy el servidor de ustedes. Y a eso iría a su casa, a servirle. ¿Ok? Tómelo en cuenta eso. Si han conocido, vamos a hablar acerca de los falsos maestros. Dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Todo es bíblico, ¿ok? Aquí todo va a ser bíblico. Habrá falsos maestros, dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1. A la otra yo les pido que sí traigan su Biblia. Es que es importante. Había un pueblo en Berea, que los bereanos sacaban su Biblia y decía, bueno, eso predicó el apóstol Pablo, pero vamos a ver si es cierto que lo que él está diciendo viene en la Biblia. ¿Ven? Nosotros tenemos que ser como esos bereanos, ¿ok? De Berea, de comprobar lo que se está diciendo. Dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubridamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Sabían ustedes que la enfermedad física tiene un comienzo? ¿Saben dónde comienza? Toda enfermedad física, ¿ok? ¿Saben dónde comienza? En tu alma. Ahí comienza. Comienza con una enfermedad, se llama anemia espiritual. Cuando una persona, vamos a pensar de que yo el domingo pasado pues vine, pero el domingo pasado solamente comí alimento espiritual, pero no comí fueron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y hasta el otro domingo, 8 días después, vine a comer otra vez. Entonces, ¿cómo está tu alma? Desnutrida, desvalida, y eso se llama anemia espiritual. Cuando hay anemia espiritual, entonces lo primero que va a ocurrir en tu cuerpo físico, va a haber, es que de repente tengo colitis, de repente pues tengo malestares, como que me duele aquí. ¿Saben qué lo que es que duele aquí? Esas son cosas que tu alma está reflejando como un aviso de que estás necesitado de alimento espiritual. Ese es el reflejo. Tu cuerpo da señales porque todo está concentrado en un alma. Cuando esa alma no está bien alimentada con la palabra de Dios, es que nosotros fuimos diseñados para ser alimentados con la palabra de Dios. No puede alimentar nada. Tú tratas de distraerte, tratas de ir a un lado, a otro, distrayendo tu vida. Eso, tu alma no se alimenta porque no fuiste diseñada ni diseñado para que nada llene tu vida. Lo único que puede llenar tu vida es Jesucristo. Jesucristo. La llenura y el alimento para nuestra alma es la palabra de Dios. Acompáñenme por favor a Mateo 7:15.
En Mateo, fíjense cuánta recomendación viene de parte del Creador, ¿ok? Esto, hermanos, ¿saben qué es? No es un libro religioso. Si tú hubieras pensado de que con esto te puedes persinar o puedes dormir debajo de la almohada porque tiene... No, hermano, este no es un libro religioso. Esto es un manual que el Creador nos dejó a la humanidad para que nuestra vida sea guiada por ese manual. Armada, si así lo quieres ver, por este manual. Este es un manual. Dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que toda la Escritura es inspirada por Dios y provechosa para corregir, para instruir en justicia. Entonces es un manual, ¿ven? Todo lo que está aquí debemos nosotros saber y entender de que lo que Dios ha escrito a través de diferentes generaciones y diferentes hombres que los inspiró. Aquí viene el error. Muchos dicen, es que el autor de Pedro, el autor de Santiago, el autor de Mateo, perdón, no son autores, nomás hay un autor y se llama Jehová Dios de los ejércitos. Porque los inspiró a todos ellos y antes no había WhatsApp ni no había internet y no se podían comunicar de un territorio a otro territorio, no se podían. ¿Y por qué es tan armonioso? Porque solamente hay un autor, el Padre, que inspiró a través del Espíritu Santo para que escribieran. Pablo, que escribió tantos libros de las Sagradas Escrituras, él no los escribió por su inteligencia, ni por lo que aprendió en Gamaliel cuando él estudió la ley. Él no escribió así, él escribió Romanos, Corintios, Hechos. Él escribió tantos libros y por inspiración de Dios, autor, a través del Espíritu Santo, inspirando a hombres tan normales y comunes como tú y como yo. Dicen Hechos, hermanos. Vamos al libro de Hechos. Hechos 20, 30 y 31. Cuando digo 20 me refiero al capítulo. Cuando digo 30 y 31 me refiero a los versículos, ¿ok? Dice la palabra de Dios, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cuando Pablo está hablando esto, hermanos, nosotros estamos diciendo de que la amonestación debe de ser bíblica para poderla recibir. Cuando se trata de un regaño, decir, oye, ¿qué te pasa? Eso es de hombres. Pero cuando te leen la palabra de Dios y te dicen, ¿sabes qué? Como ahorita les acabo de decir, ¿no? Aquel que va a una recaudería y se está robando los cacahuates, ¿cómo vas a perder tu salvación por robarte cacahuates, por Dios? Oye, si vas a ser ratero, roba un banco por lo menos, ¿no? ¿Cómo te vas a perder tu alma por robarte cacahuates? ¡Qué corriente! ¿No se te hace que los ladrones, no hay un tabulador de que tú eres ladrón de bancos? No, ese va hasta lo más profundo del infierno. Ah, pero este robaba cacahuates en la recaudería. No, ahí déjalo ahí arribita, más arriba del horno, ¿no? Ahí que se zancoche. Dale vuelta cada 3 días, ¿no? No, hermanos, ladrón es ladrón. ¿Por qué es ladrón? El mismo ladrón que se roba los cacahuates y roba un banco, al infierno van los dos. ¿Por qué van? Porque los ladrones no van a heredar el reino de los cielos. Y no soy exagerado, lo dice la Escritura, ¿ok? Así que no es que yo te estoy motivando. Dijo el pastor Víctor que en lugar de andarme robando las uvas y los cacahuates, mejor planeé con alguien a robarme un banco. No, mi hermano, no estoy diciendo ni proponiendo cosas así. Estoy solamente diciendo lo que Dios dice, de que los ladrones no van a heredar el reino de los cielos. Es como el ladrón que tiene una recaudería y le cambia la báscula. ¿Qué pasa cuando le cambiamos la báscula? Pues estamos robando ante los ojos del Padre. ¿Ven? O sea, en todas las cosas debemos de estar no haciendo las cosas como que nadie lo sabe. Dios lo sabe. Y eso debe de ser importante para nosotros. Nosotros debemos caminar en lo más correcto y recto que Dios nos está diciendo. Mira,
Yo quiero que tú sepas que yo ya envié a mi hijo y pagué un precio por ti. Tú haz lo demás, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y nosotros tenemos que perseverar haciendo y esforzándonos de las cosas que Dios quiere que hagamos, hermanos. Entonces nosotros, es muy trabajoso. Ay, hermanos, de verdad, están en las cosas de Dios. ¿Saben por qué es trabajoso? Porque va en contra de lo que yo quiero. Oye, eso es bien rico que estar en las parrandas ahí. Nadie se duerme en una quinceañera, nadie se duerme en una comida, nadie se duerme en ninguna fiesta. Aunque estemos puro chisme, no, están las 2, 3 de la mañana y no nos da sueño. Pero ¿qué pasa aquí? Ay, no, las cosas de Dios me dan un sueño. ¿Saben qué pasa? Lo que pasa es de que el diablo no quiere que tú te llenes de la naturaleza divina de Dios. Eso es lo que quiere el diablo. Por eso te mete sueño. Y cuando tú cierras la ventana de tus ojos, ¿saben cuál es la ventana de tus ojos? La ventana de tu alma, tus ojos. Y tú, mira, estaba todo muy bien cuando tú tenías los ojos así, ¿no? Pero cuando tú la cierras, ¡pum!, choca. ¡Pum! Eso es lo que quiere el diablo. Que tú cierres la ventana de tus ojos, de tu alma, para que no entre de la naturaleza divina de Dios. Y cuando no está entrando la naturaleza divina de Dios, el diablo ha conseguido lo que él ha querido. Estás aquí, pero no estás llenando tu vaso de la naturaleza divina de Dios. ¿Ven? Es por eso que si es preferible, si tú sientes que se están cerrando los ojitos, la ventana de tu alma, párate. Es mejor que te pares, porque a eso has venido, a llenarte de Dios. ¿O no has venido a eso? Y se comparte a través de este conocimiento. Quiero a un tercer ejemplo. Hay que contener ardientemente la fe, ¿ok? Ardientemente, o sea, con pasión, hermano. Vamos al libro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra en Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Saben qué significa santos? No aquellos que le prenden veladoras, no. Santo significa que somos apartados para el servicio de Dios. Esos son santos. Santos son ustedes, soy yo, porque fuimos apartados para su servicio. Esos somos los santos de verdad, ¿ok? No los santitos esos que le prendíamos veladora antes. No. Esos no son santos. En su tiempo, cuando estuvieron vivos, claro. Pero hoy ya no están vivos, así que no pueden seguir santos porque no les sirven a Dios. Están muertos. Como hay figuras que representan a personas que en un tiempo estuvieron vida. Pues cuando estuvieron vida eran santos, pero cuando murieron dejaron de ser santos, porque santos solamente se le refiere a las personas vivas, a las que están vivas sirviéndole a Dios y que son apartadas para Dios. Esos son santos. Los demás, cuando tú te mueres, serás santa, pues ya no te van a seguir. Bueno, en la religiosidad todavía yo he visto de que le ponen una foto y le prenden veladora. Oye, para eso no está bien. Eso no está bien, no le agrada a Dios. ¿Saben por qué te digo que no le agrada a Dios? Porque la Escritura nos prohíbe esas cosas. Entonces, ¿con quién vamos a quedar bien? ¿Con tus emociones? ¿Con tus sentimientos? No, vas a quedar bien con el Creador que prohíbe esas cosas. Que nosotros hagamos altares a las personas que ya no están con nosotros. No debemos hacer eso. ¿Qué es lo que pide Dios? Tu obediencia. Si tienes alguna duda, miren qué bendición para todos nosotros, de que un maestro es el que nos predica. Eso es muy importante. Porque sí soy pastor, pero mi llamado es ser maestro. Es una gran, de verdad, de parte de Dios, que es bueno que nos haya traído un maestro
aquí a San Mateo Atenco para que nos enseñe más de la palabra. ¿Saben por qué es una gran bendición? Porque Jesús dice estas palabras. Dice, esta es la vida, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. ¿Ven la diferencia? ¿Qué hace un pastor la diferencia? Un pastor pues predica y los lleva a pastos verdes, pero el maestro te va a enseñar, te va a dar la llenura de la plenitud del Padre para que tú te llenes. No te va a llenar de conocimiento para que conozcas más, no, te va a llenar de la esencia, de la presencia, de la naturaleza divina, de acuerdo a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Esa presencia de Dios, naturaleza divina, es lo que vienes a recibir aquí. Cada vez que nos reunimos, vienes a tomar esa esencia de la naturaleza divina de Dios. Tu mente, tu corazón, cuando estás aprendiendo algo así, como ahorita, deberías de estar pensando, oh, llena mi vaso con tu presencia, Padre. Llena mi vida. Yo necesito, para ser sana, para ser sano, esa llenura de tu naturaleza divina. Porque cuando entra esa agua limpia a mi vida, eso sucio sale. Y eso es el razonamiento que deberíamos tener siempre. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 16, 13. Dice la palabra de Dios, velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. ¿Saben por qué dice esforzados? Porque la palabra de Dios no quiere que tú hables como el mundo. Dios quiere que hables como tu Padre Celestial. Y tu Padre Celestial te dice esforzados. Josué 1:9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová Dios estará contigo donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas. Y echándole ganas, amanece y para las 10 de la mañana se te acabaron las ganas. Así que ya no le eches ganas, solo esfuérzate para que Dios esté contigo donde quiera que tú estés. Y echándole ganas es en tus fuerzas. Pues ¿qué creen? En nuestras fuerzas nada lo vamos a lograr, pero en sus fuerzas se van a poder hacer las cosas, ¿ok? Así que mejor hay que cambiar nuestra manera. Las palabras tienen poder. Así que cuando te pregunten, ¿cómo te va? Esforzándome. Entre luchas y pruebas, pero me voy esforzando. Porque Dios dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué valiente? Porque como el mundo se acostumbra a decir, ¿cómo te va? Pues echándole ganas, hermano. Aquí, mira, en la chamba, echándole ganas. No, hermano, ya no hables como el mundo. Habla como Dios quiere que tú hables, porque tu palabra tiene poder. Y si tú hablas como Dios quiere, Dios estará contigo. Así que la próxima vez, ¿qué estás haciendo? Esforzándome como Dios me manda. Ya no le echo ganas, hermano. Aprendí esa palabra y hoy, ¿qué crees? Me va bien porque Dios está conmigo a donde quiera que yo me mueva. Porque ahora ya no le echo ganas, ahora me esfuerzo, como Él dice. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y aquí siempre, esta es la teología. Cuando tú ves algo del Nuevo Testamento, debe de contestarse con el Antiguo Testamento. Cuando tú ves algo del Antiguo Testamento, debe de responderse con el Nuevo Testamento. Es así la teología. Eso es lo que aprendemos los teólogos, los que estudiamos licenciatura en teología. ¿Ve? Eso es. Cuando nosotros hablamos de contexto, estamos diciendo que todo lo que se habla en el Nuevo Testamento se corresponde al Antiguo Testamento y viceversa. Eso es contexto, ¿ok? Contexto no quiere decir leer todo un capítulo. Es saber dónde dice en el Antiguo Testamento lo que está hablando en el Nuevo Testamento. Eso es contexto, ¿ok? Bueno, poco a poco vamos a ir aprendiendo, llenándonos de la naturaleza divina de Dios. Ahora vamos a un cuarto ejemplo. Vamos a 1 Corintios 2, versículo 2. ¿Ok? Nada me propuse saber sino a Jesucristo. Saber de Jesucristo es el más importante concepto que debemos. ¿Se acuerdan que les dije? Jesús nos manda,
Esta es la vida, que te conozcan a ti, al Padre, y a quien tú has enviado, a su Hijo. ¿Ok? Entonces, dicen en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Saben por qué habla de crucificado? Porque crucificado es la muerte de cruz, y la muerte de cruz no significa literalmente que está así. Eso no es la muerte. Si ustedes quieren investigar, vayan. Hay un señor que se llama Googler, ¿no? Pregúntenle a ese señor Googler, todo lo sabe, casi todo lo sabe. Y pregúntenle, a ver, ¿cómo es la muerte de cruz que practicaban en la historia universal los romanos? Y van a ver de que a nadie lo ponían en esta posición. Nunca los romanos pusieron a nadie así en esa posición, a nadie. La muerte de cruz era ponerlas en un madero, en un poste, así, vertical. Y de ahí sus manos lo más alto. Aquí tenemos dos huesos que corren, ¿no? Hacia la muñeca. Pues le atravesaban por este lado así, para que quedaran colgados. Por eso dice la Escritura, yo no sé si ustedes han leído de que Jesús fue colgado en un madero. No sé si lo hayan leído, pero deberían investigarlo. Pregúntenle a Google, ¿dónde dice que Jesús fue colgado en un madero? Pregúntenle así, y él te llevará al versículo exacto donde estoy hablando, ¿ok? Entonces, cuando él está colgado así, la muerte de cruz, colgado en un madero, les ponían allá abajo en sus pies una maderita así con un triangulito hacia el poste, así. Y entonces ellos, cuando eran colgados, pues ellos hacían esto, miren. Porque el estar colgado colapsa tus pulmones y no puedes respirar. Entonces para eso era la maderita de abajo. Era cruel. Acuérdense que los romanos eran crueles. Y los colgaban así y allí estaban. Antes del anochecer decía la ley que nadie debería estar colgado en el madero. Es por eso de que antes que se practicaba la ley, ellos los tenían que descolgar de ese lugar, pero no podían descolgarlos vivos. Tienen que morir antes, así que como si iba a anochecer a las 6 de la tarde, como a las 4 de la tarde, les iban con un marro, ¿ok? De ese para quebrar cemento, iban los soldados romanos y les rompían las espinillas. ¡Pum! Les quebraban ambas piernas. ¿Saben por qué se las quebraban? Porque ahora sí quedaban colgados, ya no podían hacer esto. Ya no podían. Y entonces ellos morían de asfixia, porque sus pulmones colapsaban. Cuando los ladrones que estaban a la derecha y izquierda de Jesús, a ellos sí les rompieron sus espinillas para que ya murieran de asfixia. Cuando llegaron con Jesús, dijeron, porque se tenía que cumplir la profecía de que ningún hueso de él había sido roto. Entonces al hacerla así, dijeron, no, porque él ya está muerto. Y entonces el soldado soltó el marro y agarró una lanza y se la atravesó y atravesó su corazón. Dice que cuando salió la lanza salió sangre y agua. ¿Ven? Pero sus huesos no fueron rotos. Entonces esa es la muerte de cruz, pero no cruz por ser de esta posición, sino la muerte de cruz era en un madero. Solo información, ¿ok? Para que ustedes sigan aprendiendo más y más, porque esa es la vida, que aprendamos de Dios, del Hijo que fue enviado, esa es la vida, ¿ok? No hay otra cosa, hay que aprender de Él y aprender de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿ok? Quiero ir a un quinto ejemplo. La palabra de Jesucristo more en nosotros en abundancia. Dice en Colosenses 3:16. Esta palabra de Cristo mora en abundancia. Miren, hay palabra de Jesús, hay palabra de Cristo y hay palabra de Jesucristo. Es tres cosas que ustedes deben de aprender a distinguir muy bien,
¿ok? Cuando hablamos de Jesús, nuestra mente debe de pensar inmediatamente de un ser humano caminando entre los seres humanos. Ese es Jesús. Cuando hablamos, la palabra dice Cristo, estamos inmediatamente, mentalmente, transportándonos a Él crucificado. Cuando hablamos de Jesucristo, entonces nuestra mente está hablando de nuestro Señor, el médico de médicos, el que está aquí. Porque aquí no está Jesús, ni está Cristo, está Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro abogado, nuestro hermano mayor, Emmanuel, Dios con nosotros, a través de Él. Dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñaos, exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero les quiero decir una cosa, no hay una alabanza ni un cántico espiritual más grande que tu obediencia. Oh, eso lo recibe a Dios como un olor fragante, de verdad. Y ahí no se trata de música, se trata de obediencia. Pero ¿cómo hemos de obedecer si no sabemos lo que Él nos está diciendo? Es por eso que la enseñanza es primordial. Quiero que me acompañen a Josué 1:8. Dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Ven? ¿Qué tan importante es la enseñanza? La enseñanza no son letras y aprender algo más. La enseñanza es llenarse de la naturaleza divina del Padre. Eso es, Él es espíritu y la única manera de nosotros recibir de su naturaleza divina, Él lo dijo en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4, de que lo hace a través del conocimiento. Pero el conocimiento bíblico, ¿ok? No de cualquier conocimiento que no esté escrito. Miren, ¿ustedes creen que cualquier parte está Dios? Dice 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9 hasta el 11 que hemos leído, dice que donde está el Padre y donde está el Hijo es donde está la doctrina de Cristo. Ni siquiera hay otra doctrina bíblicamente hablando, no hay dos, hay solamente una, la que está escrita. Así que no vayamos nosotros a pensar de que en cualquier parte se va a manifestar Dios. No, se va a manifestar cuando está la doctrina de Cristo, porque escrito está, se los leí, ¿verdad? Y apúntenlo, escríbanlo. Es más, va a quedar grabado. Lo pueden repasar por Facebook, lo pueden repasar por YouTube, lo pueden repasar las veces que ustedes quieran. Y ahí van a ver que la palabra que yo les estoy hablando, escrito está, ¿ok? Está escrito. Quiero que me acompañen al Salmo 119, 11. Dice la palabra de Dios así: amados hermanos en Cristo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo vamos a hacerle para no pecar contra Dios? Guardando en mi corazón sus dichos. ¿Cuáles dichos? Los que estamos repasando bíblicamente. Cuando la iglesia se llena de la palabra, se exhorta, se edifica mutuamente, y la abundancia de la palabra nos va a traer paz, nos va a traer gozo y nos va a traer unidad. Eso hace la palabra de Dios. Aparte que nos alimenta, ¿ok? Como conclusión, hermano, estos 5 ejemplos que les he traído, la apostasía enferma, los falsos maestros contaminan, la palabra abundante es medicina para nosotros, pero la aplicación donde hay palabra abundante, eso va a hacer que nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestra alma sean sanos. ¿Saben por qué? Porque no son letras, es la presencia de Dios mismo que nos está llenando con su naturaleza divina. Cada vez que tú vienes y cantamos alabanzas, ahí todavía no hay llenura. La llenura está en su palabra.
Dice en Isaías 55, versículo 11, toda palabra que salió de mi boca hará el efecto para la cual yo la he enviado, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, Él ha enviado esta palabra a través de mi vida. Yo solamente soy el instrumento, pero es Dios quien está llenando mi vida y tu vida. Porque yo también estoy recibiendo de su naturaleza divina. Yo estoy aquí, prediqué en la mañana ya en Lerma, y una palabra diferente. No crea que es la misma escritura, la misma predicación. Estas son dos predicaciones tan diferentes, porque son pueblos diferentes, con necesidades diferentes. Entonces, qué cómodo sería para mí lo que prediqué allá, predico aquí. No, mis hermanos, yo he entendido que Dios ve tu corazón y ve tus necesidades y supo quién iba a estar aquí. Y Él me dio lo que tú necesitabas a oír, ¿ok? Quiero que nos pongamos de pie por reverencia a quien está en medio de nosotros. ¿Saben quién está en medio de nosotros? Jesucristo. Y ante Él, por reverencia a Él, nos ponemos de pie, ¿verdad? Y vamos a orar diciendo, Padre Celestial, hoy reconocemos que necesitamos discernimiento, necesitamos sana enseñanza para vivir tu verdad. Líbranos de las falsas enseñanzas que enferman el alma. Jesucristo, tú que estás en medio de nosotros, sé el centro de nuestra fe, centro de nuestra sanidad. Espíritu Santo, llena nuestra vida con tu palabra abundante y fortalece nuestra perseverancia y resuelve nuestros corazones que se sienten preocupados, angustiados, desesperados, con impotencia. Hoy decidimos vivir una vida diferente, una vida sana, una vida plena en el propósito eterno tuyo. En el nombre de Jesucristo, Padre, necesitamos decirte que Jesucristo, Cristo crucificado, sea el centro de nuestra vida y nuestra fe, porque hemos recibido su sacrificio con gratitud. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé valentía para defender la fe y perseverar hasta el fin. Nos comprometemos a llenar nuestro corazón con tu palabra abundante, que trae paz, que trae gozo, que trae unidad. Hoy declaramos que nuestra vida será diferente, que sana y en pleno propósito tuyo, Padre. Llamado desafiante para nuestras vidas, que a través de la oración hacemos ante ti por medio de Jesucristo. No queremos ser oyentes más, olvidadizos tampoco, sino hacedores de tu palabra. Hoy nos levantamos como iglesia sana, fuerte, perseverante en medio de un mundo engañoso. Haznos testigos vivos de tu verdad, para que otros encuentren sanidad en ese médico de médicos, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.